Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Pedro Reyes, soy integrante del grupo número 1 de la sesión 43 con la maestra Flor Pepén. Por razones obvias nos ha tocado hacer nuestra exposición por vía virtual, ya que los acontecimientos que nos han afectado a nivel nacional e internacional han impedido que se puedan dar las clases como se acostumbra en la universidad. Este grupo está conformado por Cristal Calcaño, Danelis Mora, Michael Morillo, este servidor Pedro Reyes y Ronnie Castillo. Antes de empezar esta exposición, vamos a definir primero qué es la oración. Dice que es la unidad lingüística y discursiva que expresa una idea cabal. Esta idea puede estar expresada a partir de una sola palabra o a partir de un conjunto de palabras, pero siempre esta va a tener una idea. ¿Cómo se identifica una oración dentro de un texto? Esta se identifica cuando al leerla por la idea que ésta presenta. Algunos lectores recomiendan identificar esta por los signos de puntuación, pero ¿qué sucede? Que esto no es una manera muy recomendable, ya que en ocasiones nos podemos encontrar con párrafos que no tienen estos signos de puntuación y nosotros como lector vamos a tener que colocárselo y ahí transformar lo que son las oraciones. Por tal razón, esto no es una pauta segura para identificar las oraciones. ¿Cuál es el criterio de clasificación oracional? Para clasificar las oraciones existen tales como A. Según la intención del hablante, la modalidad enunciativa o actos de habla. También se encuentra según la estructura o número de miembros. También está según la complementación, si es gramaticalmente completa o si es contextualmente completa. También tenemos la D, que son las oraciones bimembres o gramaticales, que estas se van a clasificar según el número de verbos. Aquí tenemos los tipos de oraciones según mención del hablante. No se puede ver por el coso que tiene la computadora, pero aquí dice que la enunciativa, el hablante quiere informar algo sobre hechos o ideas. Estas se clasifican en emotivas afirmativas y enunciativas negativas. Por ejemplo, enunciativas afirmativas se puede decir esta pequeña oración que dice hay pan. En las enunciativas negativas, esta viene diciendo lo mismo pero en sentido opuesto: no hay pan. La interrogativa, obviamente el hablante pide una información. Se clasifican en totales. Esto es una pregunta que, hay pan, que puede responderse con sí o no. Las parciales, que esta pide una información concreta y no puede responderse con sí o no. Por ejemplo, ¿dónde hay pan? También se clasifican en directas: ¿tienes pan? Se usan signos de interrogación, e indirectas: dime si tienes pan, que es a través de un verbo, conocimiento, creer. Las exclamativas, el hablante expresa énfasis, asombro o emoción. Por ejemplo, ya nos vamos. Las exhortativas, el hablante expresa mandato, petición o prohibición. Por ejemplo, trae comida. Si se fijan, esto es una petición. Ojo aquí, la entonación a menudo coincide casi siempre con la exclamativa. Las dubitativas, el hablante expresa hechos dudosos, posibles, tal vez. Por ejemplo, esta oración que está aquí, cabe en este grupo: tal vez haya clase de inglés. Si se fijan, esta es una oración que puede mostrar cierta duda. También tenemos la desiderativa, son aquellas que expresan algún deseo o solicitud. Por ejemplo, ojalá se dé cuenta de su error. Tipos de oraciones según el número de miembro. Según los números de miembro o estructura, conformación o composición, las oraciones se van a clasificar en A, oraciones a membre, que la A significa anegación y membre significa miembro. En ese sentido, las oraciones a membres son las que no tienen ningún número de miembro. Para determinar los miembros o constituyentes de la oración, se toma como parámetro la oración gramatical.
compuesta por sujeto y predicado, los dos miembros principales de su constitución. Por ejemplo, lo pueden ver aquí, no sé si pueden visualizar bien. Wow, bien, uf, ay. También tenemos las oraciones unimembres. Estas son las oraciones que tienen un solo miembro, ya sea el sujeto o el predicado de su defecto. Puede estar formada por el núcleo del sujeto, nombre o sustantivo, o el núcleo del predicado, el verbo. Estas oraciones se forman tanto con una sola palabra como por un conjunto de palabras. La condición para su clasificación que debe estar estructurada por un solo miembro y de la oración gramatical, el sujeto o el predicado. También tenemos aquí que se denomina unimembre cuando las oraciones expresan una idea, pero no puede dividirse ni en sujeto ni en predicado. Ejemplo, cuando están conformadas por un sustantivo o nombre, auxilio, socorro. Las oraciones bimembres, como bien se puede escuchar, son las oraciones gramaticales que tienen sujeto y predicado. Ejemplo, las mañanas de las ciudades traen consigo su propia musicalidad. Los alumnos que aprobaron se fueron a celebrar. En ese mismo tenor se habla de oración que debe estar estructurada por un solo miembro y de la oración gramatical, el sujeto o el predicado. También tenemos aquí que se denomina unimembre cuando las oraciones expresan una idea, pero no puede dividirse ni en sujeto ni en predicado. Ejemplo, cuando están conformadas por un sustantivo o nombre, auxilio, socorro. Las oraciones bimembres, como bien se puede escuchar, son las oraciones gramaticales que tienen sujeto y predicado. Ejemplo, las mañanas de las ciudades traen consigo su propia musicalidad. Los alumnos que aprobaron se fueron a celebrar. En ese mismo tenor se habla de oración contextualmente completa, pero gramaticalmente incompleta, que la maestra nos estuvo explicando de eso cuando hicimos la videollamada, los integrantes del grupo. Ella nos estuvo explicando un poco de esta parte y dice también que cuando las oraciones necesitan del contexto para tener sentido. Oraciones según la naturaleza del predicado. Las oraciones se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. 1. Según la actitud del hablante. 2. Según el número de verbos presentes en la oración. Pero las oraciones se distinguen también por la estructura, así las oraciones se dividen en copulativas y predicativas. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Las copulativas son oraciones que tienen predicado nominal. Estas oraciones se construyen con los verbos ser, estar y parecer y su complemento atributo. Predicativas son oraciones predicativas las que tienen predicado verbal, que es el que se construye con verbos copulativos. Las oraciones predicativas pueden llevar cualquier tipo de complemento verbal, salvo el tributo. Las oraciones en voz activa, esta acción recae sobre, la acción del verbo recae siempre sobre ellas. Se van a clasificar en transitivas e intransitivas. Las oraciones transitivas tendrán un objeto directo y se clasificarán en reflexiva y recíprocas. Las oraciones intransitivas no tendrán objeto directo y casi siempre serán impersonales. Los famosos nexos. Esto para mí vienen siendo como las escaleras de cualquier edificio. Requieren de una importancia inmensa para en ciertas ocasiones darle sentido a la oración. Aquí tenemos que los nexos son en gramática palabras que se utilizan para enlazar palabras u oraciones. Existen distintos tipos de nexos. Por ejemplo, están los condicionales. Estos nexos son los que se utilizan para expresar una condición, como sucede si se utiliza invariables. Sí, si no, a condición de que, pero sí, entre otros ejemplos. Por ejemplo,
María no irá si no la recoges. En este tipo de oración, si ustedes se fijan bien, tendrán una condición que cumplir. Por ejemplo, aquí tenemos los nexos copulativos. Es por medio de estos nexos que se logra indicar la acumulación o la suma de dos o más elementos. Esto se logra con expresiones como ni, y, que. Buenos chicos, hasta aquí mi parte. Tuve que cortar un poco la exposición por motivo de tiempo, pero espero que lo poco que le pude compartir les sirva de mucho. A continuación viene mi compañera a explicar un tema bastante interesante, así que les exhorto que sigan prestando mucha atención. Gracias. Mi nombre es Danely Mora, soy la segunda en exponer y le estaré hablando sobre el orden psicológico de la estructura oracional y el circunstancial. El orden psicológico de la estructura oracional es conocido como sintaxis psicológica, sintaxis rígida, hiperbotación o simplemente modalización. Modalización es un concepto que se relaciona directamente con la subjetividad que manifiesta el emisor en su discurso. La necesidad de resaltar alguna idea dentro del mensaje es un factor que compele a los hablantes a abandonar circunstancias de molde de sintaxis rígida. Porque cuando el emisor o enunciador codifica su mensaje, estos tienden a reformar por diversos medios algunas ideas. Entre estos medios están lo que es la entonación, la ruptura de sintaxis, los ademanes, entre otros. En la estructura oracional, el medio más eficaz es la estructura oracional. Cuando queramos resaltar una idea dentro del mensaje, es importante que pongamos esta idea al principio de la oración, ya que así el oyente o el lector tiene que captar de manera más rápida el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, en los días de Semana Santa, Angeiris compra muchos trajes de baño y gasta todos sus recursos. Aquí podemos darnos cuenta que el circunstancial que se debe entender fue el de tiempo, ya que se debe entender cuándo es que Danely gasta todos sus recursos. ¿Y para qué? Gasta todos sus recursos en los tiempos de Semana Santa. Ahora le estaré hablando sobre el circunstancial. El circunstancial es aquella estructura que modifica el núcleo de predicado, es decir, un verbo conjugado, un adjetivo u otro circunstancial. La designación de este viene por su naturaleza, ya que esta expresa matrices circunstanciales, ya sea de modo, de tiempo, de lugar o cualquier otro circunstancial. El que uno sepa el comportamiento sintáctico es importante, ya que este expresa matrices y nos permite lo que es variedad y precisión. ¿Qué es variedad? Variedad es porque es susceptible a ser movido, o sea, se puede mover la oración y no pierde su sentido. Y precisión porque nos evita ambigüedad y confusión. ¿Qué es ambigüedad? Ambigüedad es cualidad de ambiguo, son hechos, palabras, comportamientos o expresiones que tienen que entenderse de diferente manera. Por eso la precisión es buena dentro de este tema, ya que no confundimos el mensaje que queremos transmitir. Cuando en una oración simple hay más de dos circunstanciales de tiempo, se puede mover circunstancial sin que pierda sentido de la oración. Por ejemplo, un grupo de bailarines acuden al Teatro Nacional frecuentemente por la eficiencia en su aprendizaje. Aquí podemos ver que hay tres circunstanciales. Está lo que es el circunstancial de tiempo, está el circunstancial de modo y el circunstancial de lugar. Dentro de la oración, el circunstancial de modo es porque acuden los bailarines al Teatro Nacional frecuentemente y es porque tienen deficiencia en su aprendizaje. Está el circunstancial de tiempo. ¿Cuándo acuden? Acuden frecuentemente. Y está el circunstancial de tiempo, de lugar. ¿Dónde acuden? Al Teatro Nacional.
oración se puede mover los circunstanciales y aún así no pierde sentido la oración. Que hay que tener pendiente que para tener una oración de variedad estadística hay que tener en cuenta que la oración puede ser movida, 2 circunstanciales y 2, que la oración no sea gramatical. Bueno, mi oración llegó hasta aquí. Fue un gusto impartir mi conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Ronnie Castillo. Estaré hablando acerca de la extensión y combinación de las oraciones. Yo soy el tercero en mi grupo. Bueno, es una costumbre poco rentable para las personas que no tienen mucha experiencia escribir frases muy largas, debido a que esto suele tornar un mensaje difuso y confuso. Muy a menudo los nobles escritores suelen enredarse en estas trampas y por esa razón suelen tener contrariedades. Recordemos que el que mucho alarga, mucho olvida y quien sabe o va a redactar debe saber obviar algunos detalles siempre y cuando eso no deforme el mensaje. En cuanto a lo que son las combinaciones oracionales, debemos saber que una oración detrás de otra debe seguir es decir, debe tener un equilibrio, porque oraciones muy largas suelen oscurecer el mensaje, pero oraciones muy cortas suelen volverlo monótono. Por esa razón es bueno una oración larga seguida de una corta, para que de esta manera el mensaje se torne refrescante y le recuerde al lector por qué eligió este libro. Ahora bien, cuando alargamos mucho las oraciones, tenemos unos problemas que son las contrariedades, pero según lo que pude leer en el libro hay 3 procedimientos que nos pueden ayudar con lo que son las contrariedades, que son insertar la proposición después del antecedente. Esa es la primera. La segunda es sustituir el relativo y la tercera es, pues si no nos satisface ninguna de las anteriores, es que podemos dividirlas en oraciones compuestas para ser más específicos y de esta manera no tener ningún tipo de contrariedad. Ahora bien, hablando acerca de la expansión expansión oracional y modalización. Bueno, se dice que es bueno escribir oraciones cortas, que siempre las oraciones cortas son mejores que las largas. Claro está, como dije anteriormente, siempre y cuando esto no deforme el mensaje. Pero una persona interesada en desarrollar sus habilidades para expandir el núcleo oracional debe escribir oraciones largas. Claro, siempre y cuando esto, como dije anteriormente, no deforme el mensaje. Pero si la persona en realidad quiere desarrollar sus habilidades, debe entonces ser un poco más específico. Y no es que en realidad esa persona quiera escribir frases muy largas o oraciones muy largas, sino que son necesarias a la hora de poder ser específico en cuanto a lo que quiere decir. Bueno, eso era todo y hasta ahí llegó mi exposición. Muchas gracias por su... Buenas tardes, mi nombre es Michael Morillo. Yo soy el cuarto expositor del grupo número 1 y les estaré hablando sobre el pie sintáctico y la fidelidad semántica. El pie sintáctico. El pie sintáctico es una insinuación, pauta o pista para completar coherente y lógicamente una oración. En este caso, el término pie sintáctico está siendo utilizado como una metáfora, ya que como todos sabemos, los pies son el soporte del cuerpo. En ese sentido, el término pie sintáctico se refiere a esa oración que tenemos como apoyo para poder redactar un texto. Porque para poder hablar sobre un tema, debemos conocer ese tema. Ejemplo, a mí me mandan a redactar un breve informe sobre el bullying. Yo debo investigar todo lo concerniente al bullying, porque si no investigo, no podré hacer un informe con coherencia. En otras palabras, el pie sintáctico es la oración que recoge todo lo interpretado de un texto leído. La fidelidad semántica. Este principio establece que la frase nominal que resulte de la transformación de un texto debe seguir fielmente la idea del mismo. O sea, que se debe evitar la distorsión del contenido original.
Para poder tratar de no distorsionarlo, lo que deberíamos conocer es de qué trata el contenido, cuáles son las palabras que más se asocian con este contenido, de qué o de quién se habla y qué se dice sobre el referente. Una vez hayamos hecho esta reflexión, comprenderemos mucho mejor la oración y podremos redactar mucho mejor la frase nominal. Hasta aquí mi exposición, espero les haya gustado. Pasen feliz resto de la tarde. Muy buenas, soy Cristal Calcaño, la integrante del grupo de la oración. Soy la número 5 y mi tema es producción oracional y la nominalización. La oración es una estructura sintáctica fundamental para el desarrollo de destrezas comunicativas. No solamente hay que conocerlas, sino producirlas y expresarlas correctamente. La sintaxis oracional es el proceso mediante el cual se reconocen las palabras cumpliendo con las reglas de la gramaticalidad y aceptabilidad para así producir nuevas oraciones. La producción oracional es un proceso mediante el cual, dada una oración, podemos producir otra oración a partir de la misma. La nominalización es un proceso que se da en un discurso o textos oracionales para producir de los mismos frases nominales. Las frases nominales se dan en el procedimiento de la sustantivación de los verbos conjugados. Este proceso se da tomando una oración y el verbo llevándolo a sustantivo y así se convierte en frase nominal. La nominalización tiene algunos pasos que son fidelidad semántica, que es que la frase nominal tiene que tener el mismo sentido de la oración dada al principio, la incompatibilidad de verbos conjugados. Esto quiere decir que la frase nominal no tiene verbos sino sustantivo y que las oraciones tienen que tener uno o más verbos en forma conjugada en su estructura. Y la brevedad, que tiene que tener la idea central bien clave, ya que los detalles sobran. También la nominalización tiene algunos procedimientos que son la producción de nuevas frases, la sustantivación de verbos, la fidelidad semántica y la destreza para producirla y la concisión de la misma. Muchas gracias.